Bueno, muy buenas. Vamos a hacer un problema sobre la utilización del teorema de Taylor para obtener un valor aproximado de una función en un punto mediante un polinomio de Taylor, y también vamos a estimar el error cometido. Bueno, el enunciado dice como sigue. Tenemos esa función que es elevado a menos x cuadrado partido 2, y debemos obtener el polinomio de Maclaurin de orden 2 para esa función. Y también debemos utilizar dicho polinomio para calcular f de un medio y además estimar el error cometido. Bueno, por el teorema de Taylor sabemos entonces que la función va a ser igual al polinomio de orden 2 más el resto, ¿sí? Eso nos lo asegura el teorema. ¿Para qué se utiliza eso? Pues para que luego la función la podamos aproximar mediante el polinomio, porque esta parte de aquí, esa parte de ahí es el error cometido. Bueno, por el teorema de Taylor, que tenéis ahí en los apuntes, sabemos que cuando la A, que es donde está centrado el polinomio, cuando la A es 0 se le llama polinomio de Maclaurin. Entonces en este caso el polinomio de Maclaurin, aplicando el teorema de Taylor, el polinomio de Maclaurin de orden 2 va a ser, por eso ponemos p sub 2 de x, porque esto me indica el orden del polinomio, el grado. Pues aplicando el teorema tendremos que será el sumatorio desde k igual a 0 hasta 2 de la derivada partido k factorial evaluado en 0 en este caso, y aquí será x menos 0 elevado a k, es decir, x menos 0 que me queda x. Y esta parte es el error, que entonces será la derivada tercera partido 3 factorial evaluado en c. Esa derivada tercera para el error, que esta era un todo importante, c está entre a y x, ¿vale? Entonces luego veremos que como la a es 0 y me piden f de un medio, pues la x es un medio, entonces c estará en el abierto 0, un medio. Y aquí será pues x menos 0 elevado al cubo, es decir, x cubo. Bueno, entonces si volvemos aplicando, esto sería, ¿no veis? Para k igual a 0, que entonces me queda f de 0 partido 0 factorial, que es 1, por x a la 0, que es 1, entonces me queda f de 0. Aquí me quedaría f' de 0 partido 1 factorial por x a la 1, que entonces x a la 1 es x, y aquí me quedaría la derivada segunda en 0 partido 2 factorial, que es 2, por x al cuadrado, debido a que estamos en Maclaurin. Bueno, entonces se trata de ir calculando estas derivadas y sustituyendo el 0. Cuidado aquí al derivar. Bueno, pues primero en la función sustituyo el 0, y al ser una exponencial elevado a 0 es 1. Al derivar, pues cuidado esto con la regla de la cadena, pues me queda la derivada de este exponente de aquí. Al derivar ese exponente, cuidado, tengo un menos un medio, que es una constante. Entonces me quedaría menos un medio por 2x, es decir, ese menos x que está ahí, los dos se van. Entonces me queda, al derivar el exponente me queda menos x y luego ya por elevado a este sin tocar. Viene de aplicar la regla de la cadena, como vimos en vídeos anteriores. Entonces al sustituir el 0, pues me queda 0 por 1, es decir, 0. Al derivar esto, mucho cuidado aquí, se cometen muchos errores, hay que derivarlo como un producto. La derivada del producto, pues me quedaría la derivada del primero, que es este de aquí, esa primera parte de ahí, lo que está, la derivada de ese menos x, que es menos 1, entonces me queda ese menos de ahí, por el segundo sin tocar, y ahora más el primero sin tocar, que sería este menos x, por la derivada de esa exponencial de ahí que la hemos hecho antes. Bueno, operando convenientemente, al hacer esa derivada del producto me queda esto. Sacamos factor común elevado a menos x cuadrado medios, y entonces queda, pasando aquí, que la derivada segunda, si saco factor común, me queda como sigue. Sustituyendo el 0 porque lo necesitamos para el polinomio, pues elevado a 0 es 1, aquí al sustituir en la x el 0 pues es 0 por menos 0 menos 1, entonces me queda 1 por menos 1, que es menos 1. Ahora al hacer la derivada tercera, que la voy a necesitar para el resto debido al teorema de Taylor, ¿vale? La derivada tercera la voy a necesitar para el resto, para el error.
se trata de derivar la derivada segunda con la derivada del producto. Entonces estamos en las mismas. Sería la derivada del primero, que es la derivada de esta exponencial, que la hemos hecho antes, por el segundo sin tocar, más el primero sin tocar por la derivada del segundo. Y aquí, parecido a antes, bueno, este menos x lo hemos metido dentro aquí, operándolo, y luego sacando convenientemente factor común elevado a menos x cuadrado medios y juntando los semejantes, reordenando, pues queda 3x menos x cubo aquí dentro. Entonces esa sería la derivada tercera que la vamos a necesitar para el resto. Entonces ahora ya podemos ir a hacer lo que nos pide el problema, el polinomio de Maclaurin de orden 2, por lo tanto sustituyendo aquí. Es sencillo, se trata de sustituir, como esto me ha dado 0, 0 por x es 0 y se me va. Entonces queda que el polinomio de orden 2 es este. Para el apartado B, por lo tanto, ya podemos estimar, vamos a poder estimar tanto el error como cuánto es la aproximación de f de un medio mediante este polinomio. Entonces f de un medio será aproximadamente el polinomio de orden 2 de un medio, y entonces se trata en este polinomio pues de sustituir un medio y estaría, cuidado aquí, pues un medio al cuadrado es un cuarto, como está dividido entre 2 pues es un octavo, y al hacer las fracciones sale así. Por lo tanto, el valor de f de un medio utilizando el polinomio de orden 2 es 7 octavos. Con eso estamos cometiendo un error que vamos a estimar ahora. Entonces el error sería la derivada tercera evaluado en c, sabiendo que c pertenece al abierto 0 un medio por el teorema, ¿sí? 0 porque estábamos en Maclaurin, que era el valor de a que viene en el teorema, y la x, en este caso lo estamos haciendo para un medio, pues entonces es entre, como tiene que estar c entre a y x, pues en este caso es entre 0 y un medio. Bueno, entonces esa derivada tercera, si os acordáis, nos había salido así. Bueno, ya comentamos en clase que siempre que tenemos esta exponencial negativa así, que conviene, si es caso, pues pasarla al denominador por las propiedades de las potencias, porque esto nos va a permitir mejor estimar cuál es el máximo error cometido, ¿vale? C pertenece a 0 un medio, entonces ahora vamos a hacer aquí, como la derivada tercera la tenemos que estimar en C, vamos a ver, poniéndonos el peor de los casos, esto cuánto vale. Bueno, entonces en el denominador, vamos a empezar por lo sencillo, el denominador es una exponencial siempre es creciente. Entonces, si vemos esto que hemos apuntado aquí del denominador, una exponencial siempre es creciente, y al estar en el denominador, si os acordáis por aquello que estuvimos viendo, cuanto más pequeño sea el denominador, pues aumenta el cociente, es decir, aumentará el error cometido. ¿Veis? Aquí, cuanto más pequeño sea el denominador, este cociente aumentará. No es lo mismo dividir 8 euros entre 4 personas, que nos da 2, que 8 euros entre 2 personas, que nos da 4. ¿No veis? Cuanto más pequeño es el denominador, el cociente aumenta. Por lo tanto, el error aumenta. Entonces, en el denominador, como esta función exponencial es creciente, nos interesa tomar c igual a 0 para el denominador, porque eso será ponernos en el peor de los casos. Entonces, el error ahí será el mayor. Bien, pero donde viene entonces la dificultad de este problema es que para el denominador estamos tomando, como c está entre 0 y un medio, estamos tomando 0 porque esa función exponencial pues va a ir siempre creciendo. Si os acordáis, hacía crecimiento así, entonces nos interesa tomar el 0 porque al ir siempre creciendo, cuanto más, lo que hemos dicho, cuanto más pequeño sea el denominador, pues aumenta el cociente, ¿vale? Sin embargo, en el numerador, cuanto más grande sea el numerador, aumenta el cociente. Entonces, tenemos que analizar el crecimiento de esta función. Entonces, si le llamamos g de x a ese numerador, podemos analizar rápidamente su crecimiento con algo que hemos visto en clase también, que es analizando esa monotonía, hago la derivada de ese numerador, estudio los candidatos a extremos relativos, y entonces puedo analizar el signo de la derivada de g'. Analizando, poniendo aquí los candidatos y sustituyendo un punto del interior de cada uno de ellos aquí en la derivada. ¿Veis? Aquí al sustituir el 0 pues me queda 3, por eso he puesto que es positivo. Entonces la función g, que es la que está en el numerador, tenemos que decrece, crece y crece. Como está en el numerador y c está entre 0 y un medio, que está aquí, donde estoy poniéndome con el ratón,
Como ahí la función está creciendo, entonces, y está en el numerador, me interesará coger c igual a 1/2, que es lo que estamos explicando aquí. Como queremos el máximo error que se puede cometer en esta aproximación, y en ese tramo la función está creciendo, tomaremos c igual a 1/2 para el numerador, para ponernos en la peor de las situaciones. Entonces esto es algo que suele costar bastante entender, que para ponernos en la peor de las situaciones, en el denominador estoy tomando c igual a 0, y en cambio para el numerador estoy tomando en este caso c como su caso límite c 1/2, para ponernos en el peor de los casos. Entonces, juntando ambas condiciones, el error que se comete en 1/2, que teníamos la fórmula antes pues, aquí, el error que se comete para 1/2, podríamos escribir entonces que sustituir en esta función g de x que teníamos aquí, pues como hemos dicho, vamos a coger para el numerador c 1/2 y para el denominador en cambio c 0. ¿Sí? Entonces, juntando ambas condiciones y sustituyendo, llegamos a esto de aquí. ¿No veis? En el denominador hemos metido e a la 0. Este 3 factorial es que nos venía en la fórmula del error. Si veis que estaba aquí, es ese 3 factorial de ahí. ¿Vale? Y en cambio en el numerador tenemos esto porque estoy metiendo, en su caso límite, me estoy poniendo lo peor y estoy metiendo c 1/2. ¿Vale? Entonces por eso me queda pues 3 por 1/2 menos 1/2 al cubo. Que por eso me queda 3/2 menos 1/8. Y luego es x al cubo, por lo tanto es 1/2 al cubo. Bueno, para evaluar esto, con el común denominador me queda así. Entonces lo que podemos hacer es lo que sigue. Este 1/2 al cubo es este 1 partido 2 a la sexta. Este 8 de aquí es 2 al cubo, que lo puedo juntar con este y es 2 a la cuarta. Entonces 2 a la cuarta que me acaba quedando abajo con este 2 a la sexta por las propiedades de las potencias es 2 a la 10. Este 3 me sigue quedando ahí castigado y arriba me queda ese 11 de ahí. Como me estoy poniendo en el peor de los casos y voy haciendo una estimación a grosso modo, podemos poner la mano al fuego que este 11 tercios de aquí, 11 tercios es 3,60 y algo. ¿Sí? Entonces yo puedo poner la mano al fuego que esto será menor o igual. Como es 3,60 y algo, me voy a poner lo peor, pues puedo poner la mano al fuego que es menor o igual que 4 entre 2 a la 10. ¿Sí? Porque este 11 de aquí dividido 3, como es 3,60 y algo y me estoy poniendo, pues puedo poner la mano al fuego que es menor o igual que 4 entre 2 a la 10. Lo estimo de esa manera. ¿Por qué? Porque así me queda pues, hacer la estimación mucho más sencilla. 4 es 2 al cuadrado, juntando 2 al cuadrado con 2 a la 10 con las propiedades de las potencias me queda así. Como 2 a la cuarta es 16, 2 a la octava entonces es 16 por 16, que haciéndolo tranquilamente sale así. Y esto con notación científica, el denominador, se puede poner entonces que es 0,25 por 10 al cubo. Menor o igual, sí, porque 0,256... Pues si cojo un valor un poquito más pequeño del denominador, lo mismo, puedo poner la mano al fuego si disminuyo un poco el denominador, que esto nunca superará esto. Y entonces de esa manera me queda una cuenta mucho más sencilla. 1 entre 0,25 es 4 y el 10 al cubo que está ahí lo pongo como 10 a la menos 3. ¿Vale? Entonces podemos poner la mano al fuego de que el error que se comete es menor o igual que 4 por 10 a la menos 3. ¿Vale? Entonces, bueno, quería explicar este aspecto de que a veces en el numerador nos interesa coger un valor de c y en el denominador otro para ponernos en la peor de las situaciones. ¿Sí? Y como en el examen no tenemos calculadora, pues estas estimaciones de aquí pues vamos a grosso modo, es decir, este 11 tercios que es 3,66, pues podemos poner la mano al fuego que va a ser menor o igual que 4. Entre 2 a la 10 y de esa manera es más sencillo operarlo porque pues, se trata de dar un orden de poner la mano al fuego que nunca superará esta cantidad. ¿Vale? Bueno, espero que de esa manera haya quedado más claro.